Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a ser franco, yo soy, como me enseñó Antonio Gramsci, soy pesimista desde la inteligencia y optimista de la voluntad. ¿Qué significa esto? Que tiendo a ver siempre las cosas más difíciles o más angustiantes, tal vez incluso de lo que verdaderamente son, para templar el espíritu, para agudizar la inteligencia y la creatividad, pero siempre con el objetivo de ser optimista en términos de la lucha, de no bajar los brazos. Yo soy de los que creen que es más conveniente no subestimar al enemigo. Y como creo que a este bloque de poder que está gobernando hoy la Argentina no hay que subestimarlo, quiero arrancar esta disertación siendo absolutamente franco y sincero con ustedes, diciendo lo que yo pienso. Yo creo que el deterioro socioeconómico de la Argentina es muy violento y muy pronunciado, pero no acompaña el deterioro electoral del gobierno. Creo que el gobierno está más fuerte de lo que nosotros percibimos, a pesar de que nos parezca muchas veces que no hay condiciones o no hay motivos para que ello suceda, porque todos sentimos el golpe del ajuste, del tarifazo, y además seguramente todos nosotros seguimos día a día la evolución de las cuentas públicas y estamos alarmados por la deuda externa, por la irresponsabilidad del manejo de las cuentas y qué sé yo. Pero lo cierto es que ellos han logrado, desde mi humilde perspectiva, construir una suerte de sentido común, un relato, una narrativa, que blinda al gobierno incluso del deterioro socioeconómico autoinfligido por las políticas que este propio gobierno lleva adelante. Y digo esto porque creo que para poder construir una alternativa de cara al 2019, si existe un objetivo político que la militancia se tiene que proponer, es la de desarmar el sentido común del macrismo y generarle crisis a la base social que sostiene este proyecto económico de ajuste y de entrega. No existe un resultado mecanicista entre el impacto de las políticas públicas y el correlato electoral. Vamos a ver incluso que hay sectores populares que se han visto empobrecidos velozmente en los últimos 2 años que le van a seguir dando crédito al gobierno. Y también vamos a ver el esfuerzo denodado de los medios masivos de comunicación y de los líderes de opinión para tratar de explicar este tipo de empobrecimiento colectivo sobre la base de que en realidad el gobierno lo que está tratando de hacer es ordenar una pesada herencia recibida que obviamente va a demorar tiempo, pero que seguramente una vez que culmine el proceso de reordenamiento de las cuentas públicas nos va a conducir a todos a un resultado mejor. Y la verdad, compañeras y compañeros, que este es un proceso sistemático que se aplica sobre la sociedad argentina y que además tiene, como decíamos recién, un bloque de poder que opera de manera multidimensional sobre el sentido común y sobre el pensamiento colectivo de los argentinos. Porque hablamos de medios masivos de comunicación, hablamos de referentes culturales, hablamos incluso del Poder Judicial que está puesto al servicio de la construcción de sentido, de los organismos de inteligencia que también contribuyen en la construcción de operaciones mediáticas para prestigiar un sector de la sociedad y desprestigiar a otro. Y por supuesto el poder económico, que ha logrado, entre otras cosas, construirse y autoconstruirse como los nuevos intelectuales orgánicos de la derecha. Los intelectuales orgánicos de la derecha, fíjense qué paradoja, no son los cuadros políticos del gobierno, son economistas y periodistas que permanentemente, desde una posición de pretendida neutralidad, pretenden construir sentido, haciéndonos creer que en realidad esto que estamos viendo es una suerte de transición traumática hacia un futuro más saludable. Y por eso creo que es muy importante identificar algunos mitos que estos intelectuales orgánicos construyen. El primer mito que han construido y que hay que tratar denodadamente de generarle crisis y desmantelarlo es el mito de la fiesta populista. Arrancaron la construcción de un proyecto económico regresivo diciendo que nosotros vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Identificaron el populismo en una suerte de reinterpretación maniquea del término, como una suerte de clientelismo y manipulación autoritaria y violenta, en realidad ejercida históricamente por el peronismo, ¿no es cierto? En algún momento Alfonsín y Irigoyen también le decían que eran populistas, pero para cuadrar este diagnóstico en el marco de América Latina, han planteado la existencia de una suerte de experimento social, ¿no es cierto?, que está provocado por las fuerzas populares, que lo que buscan en realidad es reproducir la pobreza para poder controlarla. O sea, fíjense ustedes la perversidad de estos argumentos, pero si no identificamos que ellos tratan de construir el mito de la fiesta populista, va a ser muy difícil
desarticular el sentido o la lógica de sentido, la lógica de construcción de sentido que este gobierno y que este bloque de poder viene construyendo. En esta dirección, por ejemplo, le hicieron creer a la clase media que el impuesto a la ganancia en realidad se cobraba para tratar de financiar o para financiar los planes trabajar, que en realidad eran planes que tendían a multiplicar la vagancia y desincentivaban la idea de una Argentina productiva. Bueno, el más claro exponente de todo esto fue el señor González Fraga, quien directamente se animó a decirle a todos los argentinos que Cristina nos había hecho creer que se podía vivir en un país donde los pobres se compraban celulares, viajaban cada tanto, cambiaban el auto o incluso podían aspirar a su propia casa. Primer mito, la idea de la fiesta populista, ¿no? La idea de la resignación, resignate a la situación que te toca. Segundo mito, la idea de que este es un gobierno gradualista. Y a mí me interesa mucho que nosotros podamos profundizar un segundo en el concepto de gradualismo, porque si algo este gobierno no es gradualista. Si vos aplicás aumentos en las tarifas públicas del 1000%, eso en cualquier país del mundo se llama shock. Y es un shock redistributivo en el sentido inverso en el que se provocó en la década pasada. Una suerte de redistribución regresiva y violenta del ingreso que paradójicamente y mágicamente por la manipulación del sentido común, este gobierno trata de instalar como gradualismo. ¿Y por qué logra instalar en ciertos nichos la idea de que son un gobierno gradualista? Porque ellos mismos han logrado instalar la idea de que hay una posición maximalista que los corre por derecha, que está construida sobre la premisa de que estos que decía recién intelectuales orgánicos de la derecha, que hablan desde una pretensión de neutralidad ideológica, vienen a tratar de exponer la idea de que el ajuste tiene que ser más agresivo, que hay que echar 1 millón de empleados públicos, que es necesario terminar de cuajo con los subsidios a los servicios públicos y que obviamente los salarios en la Argentina están por encima de la media de América Latina, se construye como consecuencia de una operación mediática y de marketing político. O sea, ni José Luis Esper, ni el señor Broda, ni Milei tienen representatividad social, pero tienen minutos de televisión y centímetros en los diarios para instalar la idea que en realidad el gobierno está siendo moderado en la aplicación de políticas de shock. Pero entonces, ¿qué estamos viendo y qué tenemos que identificar? Que el gradualismo en realidad es una operación tendiente a demostrar que el shock queda en el medio, en el arco político. O sea, no hay gradualismo en la Argentina, digámoslo con todas las letras. Acá estamos frente a una política de shock, violenta y agresiva, una política de redistribución regresiva del ingreso, que trata de recomponer la situación a una situación ni siquiera pre-kirchnerista, pre-peronista. Y por eso están en carpeta las reformas que este gobierno tiene en carpeta, esencialmente la reforma del régimen laboral, que seguramente es el conflicto que vamos a tener en el próximo semestre. En tercer lugar, el mito de la Argentina meritocrática. Ellos tienen la tesis que en realidad la Argentina es un país que se ha acostumbrado a la dádiva del Estado y que los sectores populares presionaron a través del peronismo y del movimiento obrero y obtuvieron conquistas inmerecidas. Y que construyeron de esa manera entonces una suerte de sentido común colectivo donde las personas sienten que tienen derecho a demandar mucho más de lo que en realidad en cualquier otra sociedad del mundo podrían demandar. Por eso ellos tienen como ejemplo el modelo chileno de sociedad. Ellos hablan permanentemente del norte de Chile o de México como modelo de sociedad deseable, que son modelos de sociedad, a pesar de que la prensa internacional y local diga lo contrario, donde se reproducen las situaciones más agudas de desigualdad del continente. Por eso también están tratando denodadamente de la mano del Grupo Clarín y del señor Bulgeroni de generar el consenso político y social suficiente para meter la Argentina en la OCDE. La OCDE, que es el club de los países neoliberales que promueven políticas de libre mercado. En el caso de América Latina lo integran Chile y México, que son los países más desiguales de la región, promoviendo la idea esencialmente de una sociedad mercantil, donde todos los bienes, inclusive los bienes públicos, se mercantilizan y donde se naturaliza la idea de que uno tiene o que uno es en función de lo que tiene. Y esta es una de las derrotas culturales más importantes que nos van a tratar de infligir. La idea de que asumamos nosotros el concepto mercantil de la vida, que nos resignemos a pensar la sociedad en términos de cuánto tenés, cuánto debés, ¿no? La idea de construir la religión del mercado y el dios del dinero y consagrarnos, inclusive una lógica perversa también, que nos propone vivir de acuerdo a los valores del consumismo,
pero que nos inhabilita la posibilidad del consumo. Y después cuando se quieren preguntar por qué se generan las situaciones de violencia social o de inseguridad, bueno, habría que investigar un poco también en estas tensiones que se produzcan en la sociedad. Si vos permanentemente le proponés a una persona que para ser tiene que tener y le ponés todo el tiempo modelos de consumo superficiales y onerosos y al mismo tiempo le inhabilitás o le obturás la posibilidad de acceder al trabajo, de tener un empleo de calidad, es obvio que eso genera tensiones dificilísimas de resolver que terminan provocando anomia, violencia social y política, etcétera. Pero bueno, la idea de la meritocracia, como la idea de la solución individualista, ¿no? La resignación frente a la posibilidad de pensar una salida colectiva. Y en cuarto lugar, el mito de la pobreza cero y la revolución de la alegría. La idea de que la Argentina tiene que superar la pobreza. Y fíjense qué paradójico, porque es la derecha la que instala la discusión de la pobreza en la Argentina. ¿Y por qué instala la discusión de la pobreza a la derecha en la Argentina? Esencialmente porque lo que no quieren discutir es la riqueza. Porque en realidad la pobreza es un subproducto de la desigualdad. Y para discutir una construcción de una sociedad igualitaria hay que construir el reparto equitativo de la riqueza socialmente producida. Ellos han instalado la idea que el Estado se tiene que poner al servicio de la acumulación privada de capital y que tiene que renunciar a la posibilidad de la distribución social del excedente. Nos lograron convencer a buena parte de nuestros compatriotas que el Estado tiene que generar condiciones de rentabilidad para el empresariado privado y se tiene que resignar a redistribuir el excedente económico porque eso genera déficit y genera inflación. Fíjense la perversidad en la construcción del sentido. Incluso hay gente que repite estos argumentos sin tener la más puta idea qué es la inflación, qué es el déficit y cómo se provoca. Pero te dicen que los salarios en la Argentina son altos y que prefiere pagar el cuádruple o el quíntuple de lo que pagaba en los servicios públicos porque por lo menos ahora no le mienten. Bueno, esta construcción de sentido que anida sobre la idea de una sociedad elitista, excluyente, individualista, que pone a los pobres a pelearse contra los pobres, y que plantea una suerte de filosofía de la resignación, donde cada uno se tiene que acostumbrar fatalmente a asumir la posición que le tocó en la vida, es lo que nosotros tenemos que, voy a decir la palabra justa, destruir simbólica, cultural, ideológicamente. Incluso, fíjese, hasta yo mismo tengo que cuidarme en el uso de las palabras, porque quien nomina, domina. Y ellos han logrado manejar la construcción del lenguaje y darle el sentido a los conceptos, al punto que nos han puesto a nosotros en una posición de tener que pedir disculpas si planteamos el conflicto en la sociedad. Bueno, no existe política sin conflicto. Y el pueblo se constituye solamente como sujeto político cuando reconoce el conflicto en la construcción del sentido. Construir el conflicto en política significa tener claro quiénes son nuestros adversarios y quiénes son nuestros aliados. Y si esta reunión tiene algún sentido, es para tratar de descular entre todos cómo hacemos para construir una herramienta poderosa que nos permita no solamente desalojar del poder este grupo elitista y oligárquico que está gobernando, sino fundamentalmente derrotar la lógica que da origen a este tipo de prácticas. Porque si mañana se va Macri y viene un compañero que silbando la marcha peronista viene a aplicar las mismas políticas económicas y sociales, la derrota sería mucho más dolorosa y más profunda. Entonces no se trata solamente de desalojar a una élite o a una ciocracia del poder, sino de derrotar culturalmente un sentido común. Por eso es tan importante tener claro estos mitos, ¿no? Es la idea, como decíamos recién, el mito de la fiesta populista, con esta idea de resignación y el cinismo que anida, ¿no?, en cada uno de los promotores de este tipo de ideas. La idea de la sociedad meritocrática. Hablábamos recién también de la revolución de la alegría como posibilidad que en realidad lo que plantea es que nos acostumbremos a nuestra condición de periferia y de marginalidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en términos de tareas prácticas y concretas? Bueno, si ellos han construido una hegemonía, o sea, y cuando uno habla de hegemonía, habla de una dirección intelectual y cultural de la sociedad, hay que construir una contrahegemonía. Así como ellos tienen un relato que le da sentido y coherencia a su construcción política, nosotros tenemos que tener un contrarrelato. Y construir un contrarrelato implica algo más que reivindicar lo que se hizo en la década kirchnerista. Implica desafiar el presente y proponer una esperanza de futuro. Y la construcción de una hegemonía tiene que partir esencialmente de una ética
distinta a la ética neoliberal, que desde nuestra perspectiva es la ética militante. La ética militante es la combinación de la vocación de servicio y la vocación de poder. Ellos necesitan que nosotros solamente nos dediquemos a llorar por los pasillos por la pérdida de derechos adquiridos y que de a poco nos vayamos resignando a esa condición de manera fatalista. Bueno, la ética militante implica hacer de la rebeldía una herramienta de conciencia colectiva y de elevación colectiva de la sociedad. La ética militante implica también impugnar el accionar del gobierno no solamente por la corrupción práctica de sus funcionarios, que la existe y mucha, y si no, a los hechos me remito, fíjense la cantidad de sociedades offshore que se les descubre todos los días, sino también la de impugnar la ética que está atrás de las políticas públicas, que son esencialmente corruptas porque lo que pretenden hacer es legitimar una sociedad desigual y excluyente, que incluso llegan a la perversidad de desear que las víctimas del sistema terminen justificando públicamente el modelo económico que los empobrece y los excluye. ¿Quieren hablar de corrupción? Bueno, la corrupción intelectual de conseguir que una persona que es víctima del modelo económico de ajuste y de exclusión termine sintiendo que es la única posibilidad de articulación colectiva es la corrupción más trágica y más perversa de todas las corrupciones, porque es la que termina vaciando el alma. Y la ética militante implica cuestionar esto desde una posición también solidaria, como decía Carmela, que se había planteado recién en las conclusiones finales de este encuentro. La ética de la solidaridad es la ética que nos permite encontrar un común denominador a la construcción de una comunidad que contraponga como concepto de comunidad organizada un modelo de organización social distinto a la idea de la sociedad excluyente y elitista que nos propone el PRO, Cambiemos y el macrismo en la Argentina. Entonces, cuando uno piensa de qué manera construir unidad, de qué manera construir las herramientas imprescindibles para la construcción de una propuesta alternativa al neoliberalismo, yo creo que hay 4 o 5 tareas para terminar que me parece que son imprescindibles. La primera es identificar quiénes son nuestros compañeros. Y compañeros son aquellas compañeras y compañeros que sienten la vida con una sensibilidad parecida a la nuestra, porque les puede ir bien o les puede ir mal en la vida. Lo importante no es cómo te vayas, sino es en la posición empática en la cual vos te ponés. En segundo lugar, aquellas personas que tengan la dignidad y la fortaleza individual para bancarse las presiones y las tentaciones del poder y que no se resignen a que las cosas son siempre de la manera que están dadas de acuerdo a lo que lo definen los poderosos. Y en tercer lugar, compañeras y compañeros, la construcción de una herramienta colectiva se plasma necesariamente en la unidad y en la calle. Yo sé que hay muchos de nosotros que venimos de procedencias y historias distintas y que incluso no hace tanto hemos estado en posiciones políticas diferentes. Y yo lo digo con humildad, o sea, yo creo que hay muchas personas que pueden haberse confundido, tal vez acerca del origen de este gobierno, y que pueden haber pensado que en realidad iban a ser una suerte de ordenamiento moral de la sociedad argentina, pero que después no iban a afectar esta idea de la nueva derecha que conserva los logros o las herramientas de la gestión anterior, pero que en realidad viene a corregir solamente algunos aspectos instrumentales. Miren, a mí no me importa si esa posición es profunda o es superficial. A mí lo que me importa es que los compañeras y los compañeros que asuman su posición política y que asuman, digamos, la responsabilidad de la obra en términos de que es necesaria una articulación colectiva, me parece que implica de alguna manera una instancia de grandeza y de sintetización de las diferencias entre todos nosotros que nos permitan efectivamente reconstruir un entramado de poder popular, un bloque social de poder que confronte contra este bloque hegemónico que tenemos enfrente. Para confrontar contra los medios masivos de comunicación, contra los servicios de inteligencia, contra los grupos económicos y contra un sector importante de la política, va a ser necesario que el movimiento obrero, que el movimiento social, que el movimiento pyme empresario, que el movimiento feminista, el movimiento ecologista, que la política articule un proyecto común. Y va a ser necesario también que tengamos la grandeza necesaria, cada uno de nosotros, de poder sobreponernos de las pequeñas rencillas personales que seguramente explican muchas veces la división del campo nacional y popular en función de un objetivo que nos trascienda. Es momento que las contradicciones secundarias pasen a un segundo plano, poner en el centro de la construcción la contradicción fundamental. Lo que está en discusión en la Argentina, en debate en la Argentina, es un modelo productivo y distributivo. Aquellos segmentos y aquellos sectores sociales que se sientan atacados o que se sientan empáticos con aquellos grupos sociales que están siendo atacados son bienvenidos en la construcción política, sí, solo sí hay un programa de gobierno
que efectivamente articula este espacio político que construye un compromiso social y que nos va a permitir construir el poder social necesario para reparar el daño que se hizo y para recrear la esperanza en la Argentina. La construcción del programa, la construcción de la batalla ideológica, la lucha por las ideas es el horizonte. Como decimos siempre, la pedagogía es la responsabilidad de cada uno de los militantes del campo nacional y popular, y a repetir estos espacios para poder construir la Argentina que todos necesitamos. Muy bien.